Muy buenas noches, les habla su amigo José Luis Albarracín. Qué rico es poder tener este presente, este momento para poder compartir de temas que son saludables. Les recuerdo, este servidor de profesiones médico, estudió medicina tradicional china y estudió medicina laboral. Y aplicamos o practicamos un método de sanación a través de la medicina tradicional china y la medicina holística, que como su nombre lo dice es holístico, es decir, ver al ser humano de una forma integral, recordando y teniendo presente que somos un cuerpo con una mente y con un espíritu. Bueno, sean todos bienvenidos. La intención es que podamos compartir en este lapso de tiempo, aproximadamente unos 30 minutos, la información acerca de cómo el estrés produce fatiga y cómo esa fatiga nos está enfermando y nos está complicando la vida, nos está complicando la forma en cómo se manifiesta nuestra salud. Entonces, para poder hablar de fatiga hay que hablar de qué es la fatiga y cómo se produce, ¿sí? Vamos a ir por aquí saludando a las personas que se van conectando esta noche con nosotros. Saidi Yané, bienvenida Saidi, saludos para ti y tu familia. Recuerden, cualquier pregunta que quieran hacerla, la intención es que podamos hacer esto interactivo, que ustedes puedan preguntar las dudas, las experiencias que tengan o hayan tenido frente al tema que tenemos hoy, que es cómo la ansiedad produce, o el estrés, la ansiedad y la depresión producen fatiga y cómo podemos mejorarla, cómo podemos trabajarla o sanarla. También por aquí se unió entonces Aleida Gait, bienvenida, buenas noches, qué rico tenerte por acá también, Aleida. Y bueno, vamos entonces a empezar. Recordemos que el ser humano tiene en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo un diseño que nos permite estar alertas. Estar alerta significa que cuando percibimos que algo es peligroso, que algo nos puede lesionar, enfermar o inclusive hasta matar, tenemos la forma de prevenir, la forma de cuidarnos, ¿verdad? La forma de evitar dicha circunstancia. Y esa forma de responder frente a algo que nos puede lesionar, ¿sí? Podemos clasificarla de tres formas. Una de ellas es huyendo, para lo cual necesitamos los músculos de las piernas y de los brazos para correr, ¿verdad? Entonces los músculos se van a poner duros y tensos y la espalda también. Otra posibilidad frente a una amenaza, algo que nos puede hacer daño o lesionarnos, es cuál. Si ya dijimos huir, la otra va a ser pelear, combatir, golpear. Necesitamos los brazos, las piernas y el tronco. Es decir, que toda esta estructura se va a colocar también fuerte, ¿verdad? Los músculos se van a poner tensos y la espalda. Buenas noches, Merlinton, qué rico tenerte por acá, Merlinton, bienvenido. Y entonces, esos músculos del cuello también se van a poner duros porque vamos a entrar en una actitud de pelea, ¿verdad? Y la tercera opción que podemos tomar cuando algo nos está amenazando, además de huir o combatir, es... No está en pausa, fui yo. Es que todo se quede quieto, ¿verdad? Así como hacen muchos animales, por ejemplo la zarigüeya, la famosa chucha de monte, ¿verdad? Este marsupial, este animal, por ejemplo, cuando se ve atacado, queda paralizado, baja la frecuencia cardíaca, baja la temperatura, y quien le va a hacer daño, ¿verdad? El depredador que pensaba tal vez lesionarlo o comérselo, percibe que está muerto, por ejemplo. Lo mismo puede pasar en el ser humano. Cuando algo nos asusta o nos da miedo, muchas veces inconscientemente nos paralizamos, ¿cierto? Nos quedamos quietos, pero no nos quedamos quietos relajados. Es tanto el estrés y la tensión y la adrenalina, ¿sí?, que sale a la circulación, que los músculos quedan tensos. Es más, muchas veces puede quedar más tenso quien se paraliza que quien corre o golpea. ¿Por qué? Porque cuando tú sales corriendo, ¿sí?, y descargas toda esa energía, llega un momento donde el estrés o lo que nos va a producir la amenaza disminuye y ya
está en la forma o el periodo de relajarnos. Lo mismo pasa con el otro, cuando estamos peleando, nos defendimos, ¿verdad? O evitamos el problema y ya después nos relajamos. Pero muchas veces quien se queda con la tensión, no corrió, no peleó, se queda eso en el cuerpo, en el cuello, en la espalda y puede quedarse ahí mucho más tiempo. Entonces, nuestro cuerpo tiene esa capacidad de huir, de defenderse peleando o de paralizarse. Nos dice por acá Merlington, por ejemplo, que le pasa mucho lo del dolor en la espalda y en el cuello. Claro, Merlington, porque uno de los músculos que más se pone tenso cuando estamos estresados, cuando percibimos que algo nos puede amenazar o hacer daños, ese algo puede ser un carro que nos va a estrellar, un avión donde estemos volando y tenga una caída, ¿verdad? Vernos con alguien que tenemos algún problema o una dificultad, el tener que pagar una deuda económica y no hay con qué, un perro bravo que nos vaya a morder, cualquier cosa nos pone en esa actitud de defensa, sea para correr, para defendernos o para paralizarnos. Y como les decía hace un momento, los músculos se ponen duros y entre esos los trapecios. Los trapecios es un músculo, yo lo llamo como un músculo triangular que va desde esta parte del cuello, baja por todas las vértebras cervicales, parte de las dorsales, por encima de la escápula y llega a esta parte. Y es la que nos permite en gran medida sostener el cuello y lateralizarlo y moverlo. Y la cabeza es algo fundamental en un momento de alarma, porque los ojos están mirando hacia dónde vamos a correr o con qué vamos a combatir o cuál es el enemigo o la amenaza. Y esto se pone duro. Bueno, pero si nuestro organismo está hecho para que eso suceda, hasta ahí todo está bien. Me explico, listo. Es válido que se pueda poner duro o contraerse nuestros músculos. ¿Qué es lo importante? Que una vez la amenaza desaparezca, la tensión muscular, la contracción de nuestros músculos de la espalda, el cuello, los brazos, las piernas debería desaparecer. Y si así es, bien, no hay ningún problema. Un buen ejemplo de esto nos lo da la madre naturaleza. Si ustedes miran en el escenario salvaje, ¿cierto? Ustedes pueden observar en muchos canales de animales, como por ejemplo la cebra, ¿cierto? Que está tranquila, tomando agua, empieza a ser perseguida por una leona, por ejemplo, y en ese momento hay estrés, la cebra corre, sus músculos se ponen duros, ¿verdad? Ella se enfoca en correr, si se siente ya atacada, se defiende pateando con las patas traseras, ¿verdad? ¿Sí? Es su mecanismo de defensa. Y si el animal se logra defender, ¿sí? Y la leona se cansa de perseguirlo, vemos que tranquilamente 3, 4, 8 minutos después, la cebra se tranquiliza, su frecuencia cardíaca, su corazón deja de bombear tan rápido, sus músculos vuelven y se relajan y ella vuelve al estanque donde estaba bebiendo o a pastear tranquilamente, sin ninguna tensión y sin ningún problema. Eso muestra en la naturaleza, en los animales, en los seres vivientes, que el estrés es necesario, es un mecanismo que tenemos de supervivencia. Es decir, que no está mal estresarnos de esa manera, porque nuestro organismo está diseñado para eso. Pero ¿qué tal que la cebra, después de ser perseguida por la leona, empezar a estar pensando, no, yo no vuelvo a tomar agua, no, qué miedo esa leona donde me vuelva a perseguir, yo mejor sigo corriendo y escucha cualquier ruido y cree que es otra leona y se mantiene estresada 2, 3, 4 días, una semana, 2 semanas? Es un estrés crónico, se enferma porque los músculos no se relajaron y siguieron tensos por el tipo de pensamiento que se tiene. Entonces, en ese ejemplo metafórico con estos animales es lo que nos pasa a los seres humanos. Los seres humanos, cuando no dejamos que el estrés se quede ahí, en lo agudo, en lo normal, en lo saludable, sino que seguimos mecanizando con nuestros pensamientos situaciones posibles o recordando eso que nos pasó tan estresante, que hubo estrés agudo, inconscientemente nuestro cerebro cree que todavía está defendiéndose o huyendo o paralizado frente a esa amenaza, que recuerden que la amenaza puede ser un atraco, puede ser un terremoto, puede ser un proceso de divorcio, una mala relación con un hijo, una pérdida de empleo,
puede ser una deuda, muchas cosas. Es más, muchas de esas amenazas son cosas que no han sucedido. Recuerden que hemos hablado de que nuestra mente es súper poderosa para imaginar. Yo digo que inclusive mejor que Netflix. O sea, esta que tenemos aquí hace mejores películas que las que hay en todas esas plataformas digitales que hoy conocemos. Uno aquí se monta unas películas que, wow, son de película, ¿verdad que sí? Entonces, en esa misma intención, ¿sí? Cuando esas películas funcionan en nuestra cabeza y no somos capaces de romper ese ciclo, inconscientemente nuestras manos siguen haciendo fuerza, los músculos del cuello se colocan súper tensos, ¿verdad? La parte baja lumbar también se pone dura, se contraen los músculos hasta tal punto que, por ejemplo, los nervios ciáticos, que es el nervio más largo y grande, grueso que tenemos, que sale de la zona lumbar y lleva sensibilidad y fuerza hasta los dedos de los pies, se presiona ese nervio y produce la famosa ciática. ¿Y todo por qué? Porque ha habido estrés crónico, porque no hemos sido capaces de romper ese estrés agudo, ¿sí? Y aquí estoy refiriéndome y hablándome al estrés como consecuencia de un pensamiento que percibe como una amenaza potencial frente a un hecho o algo que aún no ha sucedido, ¿verdad? Pero aún así también está el otro estrés crónico, que puede ser frente a un evento real. Me explico. Por ejemplo, alguien que de alguna manera no tenga con qué comer y que esté pasando de verdad hambre, el cuerpo se estresa y eso es una amenaza y puede haber tensión muscular. Por ejemplo, alguien que esté secuestrado, alguien que esté preso, por ejemplo, puede haber una condición crónica que lleve a eso. Alguien que esté siendo maltratado físicamente. Si ustedes se dan cuenta, les estoy colocando condiciones muy extremas donde es real la situación y puede haber un estrés crónico. Estoy seguro que esos ejemplos que acabé de colocar no son los ejemplos de ustedes y los míos, porque son muy excepcionales, pero en algún momento podría pasar. Estar en un proceso de cáncer, de alguna cirugía. Todos han visto como cuando a alguien le hacen una cirugía grande de abdomen, de tórax, una fractura, en ese mes se pierden muchos kilos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es real que hay un estrés. El cuerpo está percibiendo que esa cirugía fue una amenaza, se cortó, hubo pérdida de sangre y aumenta la adrenalina, el cortisol, los músculos se ponen tensos y es real la situación, ¿no? Pero después de que pasa la convalecencia, el paciente logra mejorarse, vuelve a recuperar su peso y se relajan los músculos. Entonces, a donde los quiero llevar es mostrarles que la mayoría de las veces que el estrés agudo se vuelve crónico, que es el estrés peligroso, es por situaciones que están ocurriendo en nuestra mente, pero que nunca van a ocurrir. Si no, revisen sus vidas. ¿Cuántas veces se han estresado? Que ustedes hayan estado estresados que porque alguien se iba a morir, que porque se iba a quedar sin trabajo, porque no iba a haber con qué pagar, no sé, una deuda o algo, o porque sus esposos o su esposa los iban a dejar, y pasaron las semanas, los meses, y eso nunca sucedió, pero el cuerpo se comportó como si, ¿verdad? Amorosamente, porque también me ha pasado. Eso es un comportamiento que uno dice que es como inmaduro, ¿verdad? Es decir, parece hasta estúpido, pero hemos caído ahí. Inclusive me cuento como persona que he caído ahí. ¿Por qué? Porque la mente nos juega esas jugadas, y valga la redundancia. El pensamiento es demasiado veloz y rápido. Por eso se hace importante entender, reconocer cómo las emociones nos visitan, ¿vale? Es natural. Cómo las emociones se convierten en sentimientos. Y ahí hay que estar alertas, porque una emoción cuando se convierte en sentimiento es porque ya lleva minutos o días repitiéndose en nosotros. Y ojo, después de llevar ese tiempo de minutos o días repitiéndose la tristeza, la melancolía, etc., puede llevarnos a que aparezca un estado de ánimo. Y cuando aparece un estado de ánimo es porque ya llevamos muchos meses o años en esa misma emoción y aparece la ansiedad o la depresión como trastornos o como procesos de enfermedad. Aprovecho por aquí para saludar también entonces a
Ares 3 que se ha unido con nosotros, bienvenidas. Por aquí está Leida Gaitán que nos pregunta, pero algunas personas los episodios de estrés en ocasiones los llevan a comer más y más y más. Muy bien, recordemos que el estrés podemos percibirlo como aquella situación en la cual mi cuerpo y mi mente, los dos como una unión, como un cuerpo en su totalidad, perciben que hay una amenaza, ¿verdad? Entonces se libera cortisol por parte de la glándula suprarrenal, unas glandulitas que son del tamaño como de una almendra encima de los riñones, producen adrenalina y cortisol. Y ellos llevan a que aumente nuestro metabolismo y a que exista inicialmente una tendencia a consumir la energía que tenemos. Entonces por eso que en momentos de estrés, en el momento agudo, cuando el perro te está persiguiendo, cuando el ladrón te está robando, a uno no le da hambre. O ustedes han visto a alguien que un perro le esté persiguiendo y se detenga a comerse algo. ¿Cierto que no? Estamos en momento de alerta, de defensa, de huida, y ahí no hay apetito, ¿verdad? Por el contrario, hay mucho gasto energético, sino que es agudo. Por ejemplo, si ustedes miran, por decir algo, voy a poner este ejemplo, ustedes se pierden en la selva o en un desierto y duran 3, 4, 5 días caminando, el estrés es tanto que van a ser pocos los episodios de hambre, porque estamos enfocados en cómo salir de ese lugar, por ejemplo. Y en esos momentos tiende a perderse energía, o sea, a consumirse la cantidad de glucosa que tenemos, que es en lo que finalmente se convierte todo nuestro organismo, porque eso es la base de carbono, que eso es lo que somos, carbono físicamente. Entonces se puede perder, pero cuando hay episodios donde cede un poco el estrés, ¿verdad? Y vuelve a aumentar la tensión y el estrés, y de alguna manera nuestro cerebro percibe que si bien está ocurriendo en nuestra mente, pero no es real todavía, ahí se mete esa sensación de tener que controlar esa amenaza. Yo quiero que ese perro nunca más me vuelva a morder. Yo quiero que nunca más me vuelvan a robar. Yo quiero que mi jefe no me vuelva a hablar feo. Yo quiero tener plata para pagar las deudas que tengo. Por ejemplo, todas las cosas las quisiéramos controlar, y como no se pueden controlar inmediatamente, usted no puede hacer que los ladrones no vuelvan a salir, usted no puede hacer que su jefe no lo pueda volver a mirar feo, usted no puede hacer que ya le llueva plata en sus manos, por poner algún ejemplo. ¿Qué va a hacer? Algo que pueda hacer. Y ese algo que pueda hacer es coger comida y darle respuesta a la demanda energética que nos pide el cerebro de que le metamos. Nosotros interpretamos como comida, pero el cerebro lo que está pidiendo es dame energía porque necesito pensar, resolver cómo voy a manejar la situación que me está amenazando. Entonces él pide comida, pero no porque de verdad a lo mejor necesitemos, porque hemos comido, hemos desayunado, hemos almorzado o tenemos buenas reservas de energía, algunos gorditos. No, es porque el cerebro es el órgano que, si bien es solamente, el cerebro pesa 2 kilogramos más o menos, realmente es un peso muy pequeño comparado con todo el peso que tenemos, ¿verdad? Pero es el órgano que consume más energía como tal. El cerebro tuyo y mío consume el 20% de toda nuestra energía, de toda nuestra glucosa. De todo lo que tú te comes, la quinta parte se la va a gastar tu cerebro. ¡Wow! Es un órgano que exige mucho, digamos que no es tan eficiente. Es decir, no es tan eficiente porque si fuera un órgano eficiente necesitaría poquita cantidad de energía y harías toda su actividad. Por eso es que cuando pensamos tanto, cuando tenemos que estar resolviendo tantas situaciones o estamos imaginando tantas historias, es decir, nos estamos tensionando o estresando, además de que el cuerpo físicamente se tensiona, también nuestra mente, y eso lleva a que nos pida entonces comer más. Y si empezamos a comer más, no por hambre, sino porque necesitamos llenar esa información que nos pide el cerebro, entonces obviamente, como nos dice acá la compañera Leida, pues vamos a comer más y más, y van a haber más reservas de energía, y como no se está gastando porque no hacemos ejercicio, no trotamos, no la gastamos, etcétera, se va a acumular en donde, los gorditos y en el hígado y en los músculos, y vamos a aumentar de peso y podemos volvernos obesos. Esa es una de las causas por qué el estrés crónico, no agudo, el que queda en el tiempo,
nos puede llevar a producir enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Entonces, como veníamos diciendo, familia, toda esta tensión hace que los músculos se pongan tensos y duros. Entonces, ahí es donde tenemos que estar alertas, porque sentir que hay tensión muscular, o como nos decía ahorita el amigo García Merlington, cuando hay dolor de espalda, un dolor de cuello, un dolor de cintura, como se expresan a veces los pacientes, y no mejora y se vuelve continuo y constante, dolor en la planta de los pies, es porque hay estrés. O sea, cuando ustedes sientan ese dolor, la primera opción, en lo primero que querían pensar es, ¿tengo un estrés crónico? Esa es una buena pregunta. Yo les quiero hacer aquí unas preguntas que es como un test, lo más de interesante, muy sencillo, muy fácil. A ver ustedes cómo responden, para que lo hagamos interactivo y me pueden colocar ahí en las plataformas. La primera pregunta es, ¿ustedes sienten que a veces les falta energía? Para que ustedes respondan. A ver si sienten a veces que les falta o no energía. ¿Quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? Bueno, por acá nos dice Paula que sí, que a veces siente que nos falta energía. Bienvenida Natalia, qué rico verte por acá, un saludo. Nos dice Lina María también que a veces sí siente. Lina, qué rico, bienvenida. Saludos para tu familia en esa tierra tan bella. Lina nos dice que también ella a veces siente que falta energía. Otra pregunta, ¿ustedes a veces en el día sienten que les faltó dormir más? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? Gracias por el abrazo, Natalia. Igual para vos. Aleida nos dice que sí. Paula también nos dice que sí, que a veces sienten que les falta dormir más. Por acá nos dice Merlington que sí, quiero hacer ejercicio, pero la energía está en cero. Entonces vean que ya van respondiendo que a veces sienten que les falta energía o vitalidad y que a veces quieren dormir más. Bueno, va otra pregunta. A veces sienten que no quieren hacer las actividades cotidianas, ir a laborar, ir a mercar, regar las matas. A veces sienten que no hay esa vitalidad para hacer esas tareas cotidianas. Dice por acá Natalia que sí, que también. Veo puros sí. Inclusive Lina me dice que siempre. Ok, tengo otra pregunta dentro de esta encuesta y es, a veces han perdido la capacidad o la atención para mantener una buena presentación personal. Es decir, ay, como que no me importa si me ven bien o no, yo creo que así estoy bien, no le presto atención a cómo está mi presentación personal. Mientras me responden, me dice Aleida que también muchas veces siente que le hace falta más dormir. Merlington me dice que sí, que se pasa más en casa, cuando llega al trabajo se le pasa un poco. Ok, bueno, perfecto. Esta pregunta es muy interesante porque las personas que tienen muchas veces estrés crónico, fatiga, pierden ese interés por el autocuidado, ¿verdad? Y es uno de los síntomas que hay que estar alertas y escuchar. Bueno, por acá nos dice Aleida también que aunque ella se considera enérgica, muchas veces ni quisiera trabajar, ¿verdad? Del cansancio y la fatiga. Nos dice Merlington, sí, no me combina, me da lo mismo. Ok, Merlington, muy bien. A veces tanto el cansancio que la idea es poder hacer la primera tarea y ya no prestarle tanta atención al traje. Muy bien. Aunque aquí nos dice Lina que ella siempre se arregla por ella y por su trabajo. Bueno, eso es muy importante. Por eso es una encuesta y a donde quiero llegar, ya les voy a decir cuál es el objetivo. Me faltan dos preguntas. ¿Han sentido que han perdido la concentración? Que se les dificulta más el tema de la memoria. A ver qué nos responden por acá. Nos dice Paula que sí, que a veces se le dificulta más el tema de la memoria. Ok, para los que no sepan, Paula es mi esposa. Ok, muy bien. Por acá nos dice Lina María Orozco que sí, que muchas veces también. Bueno, y a veces sienten que a pesar de haber dormido, siguen cansados. Esa es la última pregunta. Merlington nos dice que hasta él se pierde en el pensamiento. Ok, Paula dice que a pesar de haber dormido, a veces también sigue cansada. Por aquí se unió con nosotros
Camila, la nutricionista, qué bien Cami, perfecto, Caque Natural también, bienvenidos todos, saludos para ustedes. Entonces, con todas esas preguntas que hicimos, si ustedes se dan cuenta, la mayoría respondieron que sí. Por aquí Merlinton incluso dice que a pesar de haber dormido sigue con sueño. Todas estas preguntas, si ustedes respondieron que sí, es porque hay fatiga. Cuando perdemos el interés de hacer lo que hacemos en la cotidianidad, cuando perdemos el interés para arreglarnos nosotros mismos, nuestra postura, nuestra higiene corporal, nuestra ropa, nuestras prendas, ¿verdad? Cuando sentimos que a pesar de haber dormido seguimos cansados, cuando sentimos que no hay fuerza y energía, cuando no queremos ir al trabajo, cuando queremos quedarnos todo el día sentados o echados, cuando hay dolor continuo en la espalda, en el cuello, en la cabeza, en la planta de los pies, es muy probable, ¿sí?, que sean signos o síntomas de que realmente tenemos fatiga muscular. Nos dice Aleida que a veces se siente agotada aún durmiendo bastante o harto. Es verdad, como que siente uno que no alcanza. Entonces, bueno, si ya hemos identificado que la fatiga es algo muy cotidiano que nos está ocurriendo y que detrás de esto hay un estrés crónico, ojo, cuando hay estrés hay que pensar en que por algún lado o hay ansiedad o hay depresión. Yo los llamo como los primos o los llamo como el nombre y el apellido. Me explico, si alguna persona está viviendo una situación de salud donde hay ansiedad, es probable, es casi seguro que también tiene el apellido. El apellido de la ansiedad es el estrés, obviamente crónico, porque la ansiedad también es crónica. Y si hay una persona que esté viviendo un proceso de salud, donde está teniendo momentos de depresión, también va a tener el apellido de la depresión, que es el estrés. Porque la ansiedad y la depresión tienen que ver más como con el tema emocional, pero el estrés con el comportamiento físico, y las dos están ahí unidas, no podemos separarlas. Nos dice Lina María Orozco, por ejemplo, que ella se levanta con sueño, y pues eso suena como ilógico, pero por ejemplo a Lina Le Paz es un signo de que hay fatiga crónica y que hay un tema emocional también ahí que lleva mucho tiempo en nosotros. Nos dice Lina que sí, que por ejemplo ansiedad y estrés. Gracias Lina por abrirte con nosotros y por contarnos como toda esa parte de tu proceso. Nos dice Merlinton que sí, que él también, que le da más sueño cuando después de dormir. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa ansiedad? ¿Qué vamos a hacer con ese estrés? ¿Y qué vamos a hacer con esa depresión? En los diferentes encuentros hemos hablado de que hay formas de manejar los pensamientos, del pensamiento propositivo, pero hoy quiero enfocarme en el tema de la fatiga. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Primero, fundamental, vital, dormir bien. Esto es importantísimo. Mire, yo les voy a contar algo. En los momentos en que José, este servidor, percibe que hay momentos de miedo, momentos de tristeza, ¿verdad?, como emociones, y como el objetivo es no convertirlos en sentimientos o que no lleguen a convertirse en estados de ánimos porque puede enfermarnos. Y si no escucho mi cuerpo, empiezan a dolerme la planta de los pies y el cuello, a mí. A otros puede que les duele la espalda, los brazos, etc. Y ese dolor nos está diciendo, yo lo llamo que es como el dolor es un grito del espíritu. Es como un sacudón cuando tenemos dolor, por eso el dolor es bueno, es importante, el dolor hay que saberlo escuchar, porque nos pone en alerta, nos dice, ojo, algo está pasando. Y en este ejemplo que les estoy colocando, cuando me duelen los pies y el cuello, me está diciendo, hey, tenés que ir a dormirte. Cuando no hago caso a eso porque me gusta leer, o estoy escribiendo un libro, o voy a revisar algún tema, etc., y me excedo, me empeora el dolor. Si ustedes miran sus historias, seguramente es muy similar. O sea que algo que tenemos que buscar hacer es dormir, y dormir bien. Pero bueno, ¿qué es dormir bien? Recordemos de alguna manera que hay algo que se llama la higiene del sueño, para que la busquen y la investiguen, pero es buscar una rutina, intentar acostarnos siempre a la misma vez, al mismo lugar y a la misma hora. Muchas veces puede hacer parte de esa rutina pegarnos un baño, agua fría, agua caliente para que nos relaje, acostarnos con el estómago relativamente vacío, o sea, 2 horas después de haber comido, no tomar bebidas estimulantes antes de acostarnos, buscar estar expuestos a luz cálida o amarilla, no a luz blanca, ni a los computadores ni a los celulares, porque eso nos activa más, una cama cómoda, una temperatura cómoda, pocos estímulos auditivos, ruidos o visuales para poder conciliar el sueño. Eso es dormir bien.
¿Qué nos muestran los estudios? En teoría, los adultos deberíamos dormir entre 7 y 8 horas. Entonces, ahí hay un buen reto y una buena tarea, procurar dormir esas 7 o 8 horas. Segundo tips, el ejercicio, fundamental para la fatiga. Un ejercicio donde tengamos un calentamiento o un estiramiento de 10 minutos antes de la rutina del ejercicio. Un ejercicio de más o menos 30 minutos a 1 hora diaria. De tal manera que cuando ustedes sumen todo el tiempo de ejercicio en la semana, hayan hecho por lo menos entre 150 y 200 minutos. Una recomendación al final del ejercicio es hacer estiramientos, porque si estamos hablando de fatiga, el mismo ejercicio puede convertirse en un estresor y nos puede producir más fatiga muscular, pero si hacemos estiramientos antes y después, vamos a minimizar esta posibilidad. Nos dice por acá Merlington, me pasa que para dormir mejor me tomo un café. Bueno, toda regla tiene su excepción, Merlington. Es posible, es posible. Todos hemos visto y sabemos que las bebidas oscuras, Coca-Cola, los té negros, el café, son estimulantes, el chocolate inclusive, y pueden antes ponernos en alerta. Pero existen personas que puede producir el efecto contrario, claro, o inclusive no sentir ni que les dé sueño ni que se los quite. Y esa puede ser tu historia, Merlington, y me dices acá que te levantas más tranquilo. Es totalmente válido. Por eso todas estas recomendaciones es más como lo que hay desde la evidencia de la ciencia, en la experiencia que hemos tenido con los pacientes, pero recuerden, no hay nada 100% textual, todo tiene su dinámica y pueden haber excepciones. Por acá nos dice Aleida, ni una copita de vino antes de dormir, me parece súper, excelente. El tema del licor también podría caber aquí. Se sabe, por ejemplo, que el licor en bajas dosis produce vasodilatación. ¿Qué significa vasodilatación? Que las arterias se vuelven un poquito más grandes, la presión arterial cae y los músculos pierden tensión. ¿Sí? Yo, por ejemplo, recuerdo una paciente que era hipertensa, manejaba mucho estrés, era una dueña de unas fincas y empezamos a manejarla con acupuntura, durmiendo mejor. Y recuerdo que ella se tomaba, como parte de la terapia, se tomaba una copa de whisky pequeña en las noches y esa señora bajamos la medicación, dormía mejor, se le quitó la tensión muscular, etc. Es decir, que tomarse una copa de vino, por ejemplo, en las noches o de whisky, puede servir como un relajante muscular. Ojo, pero una copa pequeña. Y no es tomarse un día las 7 copas de la semana, porque pasa todo lo contrario, aumenta la presión y se tensionan más los músculos. Solamente una copa pequeña. Excelente. Bueno, por aquí se ha conectado más personas. Sánchez, bienvenida. Y bueno, aprovechamos cualquier pregunta que nos puedan hacer. Nos dice por acá Paula, por ejemplo, que por lo menos hacer ejercicio de 30 minutos diario es importante. Muy bien. Hablamos un poquito de la copa de sangría, de vino, del whisky, todo eso puede servir. Les hemos hablado de dormir bien, hemos hablado del ejercicio, excelente. Otro tema importantísimo, la alimentación. La alimentación puede ser sanadora o por el contrario puede ser estresante. Dentro de la alimentación hay otro capítulo importantísimo, diría que lo más importante de la alimentación es beber líquidos con sed y comer con hambre, no con antojo, que es diferente, ¿verdad? Porque el antojo queremos el brownie, queremos el pan, que de vez en cuando se pueden comer, lo hemos dicho, pero no, comer con hambre, que el cuerpo nos esté pidiendo esa necesidad energética, ¿verdad? Comer muchas verduras, que el 50% de lo que comamos sea verduras. Dentro de esos alimentos, el chocolate puede ser muy bueno por lo que se produce en nuestro organismo. También el tema de los frutos rojos es importante, nos puede mejorar mucho. Y abundante agua. Entonces la alimentación se hace fundamental, una alimentación saludable, baja en sodio, baja en azúcar refinada, o sea, azúcar blanca, en harinas blancas, ya que esto también se convierte en un estresor en nuestro cuerpo. Bueno, además de eso tenemos otro que es precioso y es sacar el tiempo para hacer una respiración lenta y profunda, en la cual aumentemos la dimensión del abdomen cuando tomamos el aire y escondamos el abdomen cuando botamos el aire, ¿vale? Eso se llama respiración abdominal, respiración fetal.
Todos hacemos esa respiración cuando estamos durmiendo. Por eso dormir es tan importante para la fatiga. Por aquí saludo a To González, que se ha conectado. Qué rico verte por aquí, Thor. Carolina también, bienvenida, Caro. Qué rico que te has unido con nosotros. Y entonces el tema de la respiración es fundamental. Baja la tensión muscular. Dentro de esa respiración, a quienes les guste, y los invito a meditar por lo menos 15-20 minutos diarios, sentarse sin espaldar, permitirse sentir la temperatura del cuarto, la música que exista en ese momento, tomar conciencia de nuestro cuerpo, contemplarnos, sentir compasión por la vida, compasión, es decir, sentir esa alegría de poder respirar, sentir esa alegría de porque hay familia, porque todavía hacemos parte de esta naturaleza, tomar conciencia de las personas que están cerca de nosotros y sentir ese amor por esas personas hace que nuestro cerebro y nuestro corazón vibren mucho mejor y desaparezca cualquier tensión muscular. La oración, fundamental, también practicar oración transforma nuestro cuerpo, sana, mejora la circulación, quita tensión muscular, ¿sí? Entonces miren que son muchas las herramientas que tenemos a la mano y no he hablado de ningún medicamento. Son cosas que tú tienes a la mano, que están ahí, es más, que es de practicarlas, que es de hacerlas y que van a permitir que esa tensión muscular desaparezca. Saludos para, por aquí se unió también MIM 767, MIM, gracias por ese saludo. Entonces, los invito a eso, a que saquemos tiempo para respirar, tiempo para meditar, tiempo para amar. Aquí es donde entramos ya en otra dimensión, donde empezamos la parte espiritual, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Comer con hambre es algo muy espiritual, dormir con sueño, eso es espiritual. Recordemos que dentro de nosotros hay algo sagrado, muchachos y muchachas, amigos, familia, y hay que escucharlo, y es ese espíritu, y no porque la ciencia no nos haya dicho todavía que es verdad que existe el espíritu, no significa que no exista. Los rayos X, cuando se descubrieron, nadie creía en ellos, y han existido ahí siempre, y no porque no se supieran, no existían, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no existirán en este momento que no se hayan podido comprobar, pero ahí están? Entonces lo mismo, hay que escuchar ese espíritu que vive en nosotros, ¿sí? Que nos pone en alerta y que nos invita a tener hábitos saludables, como el dormir bien, el ejercitarnos, el hacer estiramiento, el hacer respiración profunda, abdominal, siempre tomando aire por la nariz y botándolo por la nariz, practicar yoga, practicar qigong, diferentes movimientos energéticos que nos permiten estar saludables. Bueno, pienso que ha sido bastante enriquecedora y fructífera este encuentro, con las preguntas que han hecho, con la participación de ustedes. Por acá nos dice Paula, ¿por qué todo esto sirve para la fatiga? Bueno, recordemos que al hacer todo esto, la respiración profunda, el dormir buenas horas, el estar contentos con lo que hacemos, ¿sí? El saber respirar, el buscar hacer un poco más lenta las cosas, ralentizar, el tomar conciencia de lo que nos acontece, nos permite disminuir los niveles de adrenalina, nos permite disminuir los niveles de cortisol, hace que nuestro corazón ya no bombee tan rápido, y lo mejor, lo más bonito, es que todos esos enemigos malvados, todas esas circunstancias que veíamos como peligros potenciales, me van a quitar la casa, mi esposo me va a dejar, mi hijo se va a morir, me van a atracar, me va a dar cáncer, todos esos pensamientos que los visitan, cuando aprendemos a hacer todos estos hábitos saludables, nos damos cuenta que eso no eran más que fantasmas, y que los fantasmas asustan más de lejos que de cerca. Esta frase me encanta. Los fantasmas asustan más de lejos. Ay, va a pasar esto, es posible. Cuando ya están en la situación, nos damos cuenta que era un fantasma, que realmente no era tan terrible la situación y que realmente era una gran oportunidad para aprender
y reconocer que somos valientes, que somos auténticos y que tenemos todas las herramientas, todas, porque en nosotros vive un espíritu que nos guía y que nos muestra para encontrar soluciones. Nos dice Merlington, sí doctor, gracias, me sirve para saber qué hacer cuando estoy en esa cotización, situación. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que nos hemos quedado con bastantes herramientas. Recuerden las redes de José Luis, DR Doctor, José Luis Albarracín, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Pueden hacer sus preguntas. Quienes estén por acá en apartado O, en Urabá, bienvenidos a Chen Relax, nuestro centro de bienestar, con los servicios que tenemos. Por acá nos dice Aleida que muchas gracias. Siempre está en contacto con los en vivos de nosotros. Qué rico, qué bueno saber que esto le sirve a muchas personas y que ustedes los puedan compartir con las personas que ustedes más aman, porque cuando damos con amor, así mismo aprendemos a recibir. Bueno, estamos siempre atentos y bueno, la invitación es la próxima semana con un nuevo tema que también es muy enriquecedor y que nos va a servir para mejorar nuestro estilo de vida. Los amamos y hasta una próxima. Muchas, pero muchas gracias.